Son las 9 de la mañana con 9 minutos de regreso después de ese comienzo musical en el programa del día de hoy. Y vamos a ir de inmediato a saludar a quienes nos acompañan en nuestro panel en esta oportunidad. Está con nosotros la Secretaria Nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio, Sofía Fuentes. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Muy buenos días a todas, todos, y también mis condolencias por el fallecimiento de la estudiante el día de ayer. Gracias, Sofía. También saludamos a Mauricio Cárdenas, presidente nacional de Nuevas Generaciones de la UDI. También bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente en este panel y me sumo también a las condolencias. Estamos aquí como comunidad universitaria y apesadumbrados con esta situación y bueno, eso lo hemos también hecho extensivo durante el comienzo de nuestros programas, los distintos que hemos tenido durante la mañana. Vamos a ir a los temas que nos convocan en esta oportunidad y quedarnos con obviamente el trámite que está llevándose adelante en torno a la mega reforma del gobierno, pero particularmente las señales que se están dando desde la oposición, donde se están impulsando indicaciones para la mega reforma. De hecho, quiero citar parte de lo que se ha planteado, la discusión, y quiero citar la cooperativa.cl sin ir más lejos. Esta discusión de reconstrucción entró en una etapa clave en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en medio de un debate marcado por estas 1.300 indicaciones y por la presentación del documento Chile para Todos, impulsado por la oposición para modificar aspectos centrales de esta iniciativa. El texto fue elaborado por parlamentarios del PS, Frente Amplio, Partido Comunista, el PPD y el Partido Liberal, quienes consensuaron 10 medidas orientadas a corregir materias relacionadas con empleo, vivienda y financiamiento estatal. Entre las propuestas se figura reemplazar el subsidio directo a empresas para retención de trabajadores por un subsidio unificado a la contratación formal, además de incorporar sala cuna universal como incentivo al empleo. En materia habitacional, los diputados plantearon cambiar el foco de las medidas desde el IVA a la vivienda hacia mecanismos que faciliten el acceso al crédito hipotecario. Es parte de las medidas que están presentes. Se ha planteado además que incluso el levantamiento de secreto bancario estaría incluido dentro de este paquete de indicaciones. Quiero quedarme con ustedes para que podamos abordar un poco más en profundidad este tema y particularmente cómo se va dialogando en torno a estas temáticas y tratando de buscar consensos. Más allá de que se ha planteado de que con el PDG se podrían estar contando con los votos. Me quedo contigo, Sofía, para que me cuentes un poquito. Bueno, primero partir con un marco general de lo que pasó ayer en la comisión, que creo que orienta un poco la conversación a ya más lo que va a pasar en el Senado, más de lo que está pasando hoy día en la Cámara. Lo primero es entender que este paquete de indicaciones que se propuso desde la desde la oposición, todavía me cuesta el cambio desde la oposición, lo que busca efectivamente es abrir ciertos debates que en el proyecto del gobierno no se plantearon en esta mega reforma, que finalmente incluye diversos temas, no solamente los de la reconstrucción, no se plantearon y que desde la oposición creemos que son importantes, obviamente, para apostar al crecimiento económico, para apostar a mejorar la empleabilidad, que sabemos que es una de las dificultades que hoy día ha ido creciendo los últimos meses, sobre todo en materia de mujer. Y en ese sentido fue que se consensuaron estas indicaciones, que fueron las 10 principales, porque cada uno de los partidos y por medio de los parlamentarios también ingresaron sus indicaciones. Y lo que se buscaba con estas indicaciones era justamente abrir ciertos temas que veíamos que habían quedado de lado en la propuesta del gobierno. Uno de esos, por ejemplo, era el tema del CENSE, que fue una de las cosas que se plantearon más como eliminarlo más que reformularlo, porque yo creo que hay cierto consenso que es necesario mirar ciertas instituciones que hoy día tenemos como la capacidad y lo importante de abrir esta conversación y de poder efectivamente mejorar ciertas cosas que se hacían en esa institución, por ejemplo, apoyar a los emprendedores, a las emprendedoras en ciertos elementos económicos en materia, obviamente, de sus intereses. Y eso es un elemento que, a mi parecer, era importante. También se planteó otra alternativa a la rebaja del impuesto corporativo, que era justamente aumentar el impuesto al 1%, que eso es una propuesta que viene desde el presidente Boric cuando era diputado. Yo me acuerdo como desde esa época que lo estábamos planteando, porque efectivamente hoy día solamente pensar que con una rebaja del impuesto corporativo a las empresas vamos a tener el crecimiento de aquí a 3 años, dejamos estos 3 años con un déficit fiscal que va a ser aún mayor al que ya hemos latamente debatido, está hoy día presente. Y en esa materia las indicaciones que se presentaron lo que buscaban era que no solamente el gobierno por tener cierta mayoría en la Cámara, porque hoy día al parecer por lo que se ha mostrado y por las conversaciones diversas,
que yo creo que tenemos que ver lo que pasa, porque Sí. también el PDG había presentado una gran cantidad de indicaciones y con lo mismo que pasó con las otras indicaciones no se pudieron discutir por esta indicación sustitutiva que fue, permítame decirlo, una forma muy autoritaria de plantear la discusión y la conversación en el Congreso Nacional, que para algo se pueden hacer indicaciones y para algo está el reglamento y para algo está toda la estructura. Entonces, evitar de lleno el debate porque están apurados en sacar este proyecto cuando estamos hablando de que hay propuestas, por ejemplo, los cambios tributarios que se está proponiendo que no se debatan entre 20 a 25 años más, es un tiempo muy largo en temas, obviamente, sobre todo porque nosotros tenemos cambio de gobiernos cada 4 años. Entonces, tampoco es que haya un proyecto que pueda durar 25 años en términos de su coalición política. Entonces, creo que hay hartas dificultades, pero hoy día, al menos lo que se vio ayer, es que claramente no hay una intención del gobierno de discutir más allá de tener las mayorías y poder avanzar en su proyecto como ellos quieren y no llegar a consensos con la oposición, que es algo que nosotros hemos estado abiertos a discutir, por algo hemos llevado propuestas, por algo se fue a la moneda el otro día, por algo también, bueno, el Partido Socialista también fue, Frente Amplio también fue, entonces existe esta iniciativa, pero del otro lado no hay una apertura en el fondo a llegar a acuerdos con algunas de las propuestas que se están planteando. Mauricio, tu impresión de las propuestas y particularmente también los apuntes que hace Sofía respecto a cómo se ha estado debatiendo y cómo se ha estado planteando, particularmente por el Ejecutivo, la forma de trabajar. Sí, mira, yo creo que en la Cámara de Diputados la discusión de esta mega reforma del Plan de Reconstrucción Nacional se volvió un poco irrelevante en la Cámara de Diputados. ¿Pero por qué se volvió irrelevante? Y se está a la espera de lo que pueda ocurrir cuando sea tu total despacho hacia el Senado. Porque el estilo que se marcó en esta discusión fue un estilo obstruccionista por parte de la oposición. Ellos mismos dijeron que querían tener un tsunami de indicaciones que finalmente terminaron presentando cerca de 1.300 indicaciones, tengo entendido, y termina la discusión en la Comisión de Hacienda. Y eso ha afectado el debate de fondo, las propuestas, temas que de verdad le importan a los chilenos, como el empleo, el crecimiento económico, la permisología, la inversión, la reconstrucción también de zonas afectadas por el incendio. Así que como primer punto, yo creo que la discusión se vio un poco empañada y en el Senado se va a dar, creo yo, una discusión mucho más seria, mucho más aterrizada, donde se pueda llegar a acuerdos mucho más amplios. Ahora bien, respecto a las fuerzas con las cuales dialogó el gobierno, desde el día 1 señaló de que estaba abierto a conversar con todos, porque más allá de que se tengan los votos o no, es importante dar señales de gobernabilidad y de institucionalidad, de que los partidos pueden trabajar juntos a pesar de las diferencias, algo que por ejemplo no vimos durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, y es por eso que el gobierno y también la oposición trató de acercarse, el gobierno tuvo acercamientos con la ADC, con el Partido de la Gente, que ha sido como la niña bonita dentro de esta discusión. Que de hecho vamos a abordar más adelante. Vamos a hablar más adelante de eso. Y se han generado grandes propuestas de lado a lado. Y lo que sí me ha gustado dentro de esta discusión es que se vuelve a poner en debate lo que es el crecimiento económico. Para mí en el periodo 2019, e incluso antes de asumir el presidente José Antonio Kast, previo a la campaña, como que se nos olvidó como parte de la clase política, como le llaman algunos, o también a la ciudadanía la importancia que tiene el crecimiento económico para generar empleo y mejores condiciones de vida. Así que esos dos puntos quería tocar para partir la discusión. De lo que planteaba también Sofía en cuanto a las propuestas, ¿alguna que te haga sentido? Si todo lo del CENSE, temas impositivos. Mira, yo en el tema impositivo la mayor discusión que hay es respecto a la rebaja del impuesto corporativo. Yo estoy muy de acuerdo con eso, creo que Chile tiene que ajustarse a los niveles de la OCDE y de países en vía de desarrollo. Yo creo que solo así se va a permitir mayor inversión, destrabar también la permisología que hay y darle seriedad a nuestro país para que las personas vuelvan a creer en él. Acá se ha planteado una dicotomía en cuanto a que si esto beneficia a los ricos, no puede beneficiar bajo ninguna circunstancia a las personas que no son. Y yo creo que ese tipo de cosas son complementarias. A mí mi principal preocupación y de la UDI y mi partido es que esto pueda generar empleo, en especial a las personas que se encuentran sin empleo, que son cerca de 1 millón, o a las personas que tienen un empleo informal. Por ejemplo, Sofía mencionaba algo respecto al empleo femenino. Yo también creo que es muy importante tratar ese tema. Como sociedad, como partidos políticos, no le hemos dado la suficiente profundidad que se requiere y es algo que hay que avanzar y yo creo que podemos estar de acuerdo en muchos aspectos. Sofía. Sí, primero igual un punto importante. Yo creo que durante el gobierno del presidente Boric sí se llegaron a acuerdos, sí se dialogó, por algo logramos sacar la reforma de pensiones después de más de 11 años que tenía discusión en el Congreso. Lo mismo pasó con 40 horas, que también fue parte del diálogo que se tuvo con la oposición, porque
partiendo que nosotros en el gobierno anterior nunca tuvimos ninguna mayoría en el Congreso, entonces todo tenía que ser para que avanzara algo dialogado con la oposición en ese momento. Ahora el gobierno actual tiene una mayoría con el PDG o le faltan 2 votos en general para poder llegar a esa mayoría en la Cámara muy fácilmente. Entonces lo planteo porque creo que ahí hay una diferencia también en cómo va a ser el juego tanto del gobierno actual como lo fue en el anterior. Y sobre el tema que yo creo ahí como profundizar un poco, yo creo que efectivamente hoy día hay un problema en el empleo. Sabemos que hay harta informalidad, la gente está trabajando mucho por cuenta propia y hay una parte también que busca el emprendimiento como una forma de trabajo, no necesariamente por estar obligado por las condiciones externas, sino porque también lo ven como una posibilidad de hacer un trabajo a gusto, de también tener como obviamente su propio proyecto económico. Y yo creo que hoy día hay que focalizar un par de medidas que permitan que estas personas se sientan obviamente seguras en el emprendimiento y también que obviamente esto va generando que la economía se vaya moviendo. Y ahí hay 2 cosas que nosotros hemos levantado harto y que todavía no han sido como... no han tenido una respuesta clara de parte del gobierno, que uno es el proyecto de Sala Cuna, que no sé si se acuerdan, pero durante enero y febrero el debate fue intenso sobre qué pasaba con ese proyecto porque en la comisión estaba listo, o sea, se había tramitado, se habían llegado a acuerdos, oficialismo, oposición en ese momento, pero por diversos motivos y por definiciones políticas no se avanzó en que ese proyecto finalmente fuese votado en comisión. Y hoy día nosotros hemos levantado con harto ímpetu de por qué no se avanza en Sala Cuna y lo que plantea el gobierno es que lo están revisando, es que van a generar indicaciones y eso obviamente va a hacer que se dilate porque hay diferencias probablemente en cómo se va a entender la concepción de la Sala Cuna, así como un derecho o finalmente si se va a entender como más que nada como el voucher para poder acceder a este beneficio. Entonces ese es un punto que yo creo que es importante porque hemos visto y la evidencia demuestra que cuando las mujeres tienen, por ejemplo, que sabemos que el empleo femenino está con mayores dificultades, cuando las mujeres 2 tienen... dígitos en el último... Exactamente, subió del 10%. Y cuando las mujeres tienen dónde dejar a sus hijas, hijos, al cuidado, por supuesto, y la Sala Cuna que te la cubre obviamente el empleador, mejora y la capacidad de ir y salir a buscar un empleo, porque yo creo que también pasa que hoy día ese nivel de desempleo tiene harto de personas que tienen que quedarse en sus casas, de mujeres que se tienen que quedar en sus casas por temas de cuidado. Entonces eso es un elemento que nosotros hemos hablado harto y todavía no hay ninguna respuesta y no venía nada tampoco en el megaproyecto, que sabemos que tiene más de 200 hojas, entonces tampoco era un proyecto chico que no voy a incluir como en esa arista. Y lo otro, nosotros también hemos hablado harto del subsidio único del empleo, que eso igual lo que busca efectivamente es que se genere una estrategia general para aumentar eso, porque lo que pasa muchas veces es que tenemos ya el de las pymes, tenemos el de, lo que entrega el CENSE, también tenemos el de las grandes empresas, como hay un desorden en términos de cómo nosotros vamos proponiendo una agenda laboral que vaya avanzando efectivamente en las dificultades que hemos visto que se han ido dando. Y eso también se le planteó al ministro de Trabajo en su momento, dónde estaba la agenda laboral, porque todavía no se ha presentado cuál va a ser la estrategia de este gobierno en esa materia en específico. Lo mismo que pasa con seguridad, que ahí ya no entremos porque el tema está sobre la mesa, pero son cosas que se habían comprometido y todavía no ha pasado nada y nos hemos visto solamente enfrascados en el fondo en este debate de la mega reforma en términos económicos. Mauricio, hay ausencia en los debates, también cómo tomas el tema de la Sala Cuna. A propósito de que también en tu reflexión anterior decías que obviamente una discusión país tiene que ver con el empleo femenino, es una arista importante a tomar en cuenta. ¿Cómo ves también esos enfoques? Yo creo que es importante y sé que es posterior a esta gran discusión que hay, porque hay que ir paso a paso, es que se va a volver a retomar la discusión respecto a la Sala Cuna universal. Nosotros somos un partido también que lo hemos impulsado con fuerza. Si no se aprobó durante la gestión del presidente Boric, fue precisamente porque no estaba financiado y porque no estaba claro cuáles iban a ser los requisitos y parámetros de implementación. Y ahí nuestra postura era que tomar una medida así, ponerlo a discusión, era engañar a las personas porque si generamos una política pública sin financiamiento y que solo la aprobamos para la foto, después no le cambia la vida absolutamente a nadie. Pero sí yo creo que en principio la Sala Cuna Universal es un gran proyecto en las bases, en los principios, en lo que busca, porque es algo pro familia, pro mujer, que busca también la corresponsabilidad entre los padres y las madres. Muchas veces la madre se lleva toda la carga en cuanto a lo familiar y si le incluyes también la parte laboral y si no tiene las condiciones para hacerlo, se hace mucho más cuesta arriba esto y
precisamente es una de las razones también, quizás no la fundamental, pero sí un factor importante de por qué, por ejemplo, las tasas de natalidad han ido bajando de manera sistemática en países como Chile, y que eso finalmente termina mermando la capacidad laboral, la identidad cultural y un sinfín de cosas que son importantes como chilenos. Entonces, un tema de que yo estoy seguro se va a tocar después del plan de reconstrucción, y ahí quiero hacer también otro énfasis, porque recién llevamos 2 meses de gobierno y se nos está exigiendo como si nosotros lleváramos 4 años al mando del país. Parece que a la oposición actual se le olvida que hasta hace 2 meses eran ellos quienes gobernaban, y no necesariamente con resultados tan exitosos como en las promesas de campaña lo tuvieron, o como los chilenos esperaban en cuanto al crecimiento, en cuanto al empleo, en cuanto a mejores condiciones también laborales para las mujeres, porque recordemos que, tú muy bien decías, está en 2 dígitos la desocupación femenina, y tuvieron 4 años también el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista para poder hacer algo al respecto. Así que yo creo que una vez pasando el plan de reconstrucción nacional, aprobándose, se va a volver a poner en marcha el país, y vamos a volver a temas que son igual o incluso un poco más urgentes, pero la estrategia legislativa creo que fue la correcta de iniciar con este plan de reconstrucción, para después irnos de lleno con temas que también se relacionan con este plan, que pueden ser, por ejemplo, la seguridad, la sala cuna universal, el empleo como tal de carácter más formal, entre otros. Sofía, se habla de los tiempos que hay que darle a este gobierno en la reflexión de Mauricio, y por otro lado, efectivamente, en qué momento darse también el espacio para poder debatir ciertas cosas. Tú tocabas, por ejemplo, lo de sala cuna universal como un tema fundamental a la hora de pensar en el empleo, pero se establece que hay que privilegiar esta mega reforma. ¿Cómo ves ese planteamiento y esa estrategia? Sí, lo primero que sobre el tema como macro del debate y lo que ha pasado estos días, que en el fondo se ha acusado un poco de obstruccionismo a la oposición por plantear indicaciones en un proyecto que, insisto, busca dar y cerrar debates de aquí a 25 años en temas tributarios que sabemos que son importantísimos para cualquier economía, sobre todo economías que no se encuentran en pleno desarrollo. Entonces, creo que cuando nosotros estamos planteando una estrategia, obviamente, de poner elementos sobre la mesa que se diferencian de las posturas que tiene el actual gobierno, es porque justamente lo que buscamos es que se abra un debate y que ese debate llegue a ciertos consensos para pensar el país de aquí a 20 años. Y esto es un debate que es súper largo, porque no estamos hablando, o sea, yo comparto que uno tiene que ir avanzando en ciertos temas durante un gobierno. No podemos tirar todo. De hecho, una de las grandes autocríticas que nos hicimos durante el gobierno del presidente Boric fue que se esperó que se votara el plebiscito, que no se planteó la reforma tributaria desde el primer día. Entonces, hubieron ciertos elementos que fueron retrasados dentro de la estrategia legislativa. Pero cuando nosotros estamos hoy día debatiendo algo tan profundo en un elemento muy apurado, porque finalmente lo que está haciendo el gobierno es ponerle suma urgencia al debate de las comisiones, está planteando indicaciones sustitutivas que eliminan toda posibilidad de discutir alguna de las indicaciones. Ni siquiera estamos planteando, por supuesto, que se discutan las 1.300, porque una gran cantidad, y probablemente hay muchas que son similares, y ahí hay un trabajo que hacen también en las comisiones del Congreso. Pero cuando se elimina toda posibilidad de debate, porque queremos sacar esto en 2 o 3 meses, que estamos pensando el país a 20, 25 años, igual hay un problema que yo veo ahí, y hay una incapacidad de pensar cómo nosotros vamos llegando a un acuerdo país para que esto efectivamente genere un crecimiento para todas y todos, no solamente para un solo sector, que pensemos en cómo vamos a resolver la situación de aquí a 3 años, donde si nosotros rebajamos el impuesto corporativo, vamos a tener menos ingresos en el Estado. Y la solución no puede ser estar recortando todos los ministerios, estar eliminando programas. Entonces, ¿cuál es la alternativa que están dando hoy día para que se dé un acuerdo macro entre el oficialismo y la oposición en el Congreso? No la están dando. Y ayer fue muy clara la postura del ministro Quirós cuando planteó que no se va a discutir, y presentamos una indicación sustitutiva y eliminamos toda posibilidad de que se planteen puntos distintos. Entonces, yo entiendo que, por supuesto que hay temas que se van a discutir a posteriori, probablemente vamos a ir viendo cierta estrategia en seguridad que, insisto, era uno de los compromisos primordiales de este gobierno al llegar al poder, pero me preocupa que cuando tenemos hoy día una de las primeras señales en un debate tan importante de que no queremos abrir la discusión porque estamos apurados y lo queremos sacar, hay elementos que yo creo que van a ser súper difíciles de avanzar
no solamente por el tema de los votos, porque yo lo que planteé es que efectivamente ellos tienen una mayoría en la Cámara y la están utilizando con todas las de la ley, por supuesto, pero claramente eso no va a ser una forma de trabajo que sea próspera para la gente finalmente. Si hoy día lo que la gente está viendo, y lo muestran las encuestas, están bajándole el impuesto a la empresa, ellos van a ganar más plata y a mí me están recortando servicios y me sube la benzina. Eso finalmente es lo que está viendo las personas, porque eso también es lo que ha sido la estrategia comunicacional de parte del gobierno. Mauricio, me quedo contigo. ¿Se está negando el debate aquí? No, para nada. De hecho, lo mencioné en mi primera intervención durante este programa. El gobierno convocó a todas las fuerzas que quieran colaborar, no solo en la etapa legislativa, sino también en la etapa prelegislativa. A veces hay conversaciones que son más en off, pero siempre se mantienen con todos los sectores de la oposición. Incluso varias autoridades del llamado socialismo democrático o de la izquierda que gobernó en el pasado también en Chile tuvieron reuniones a nivel de ministerios, a nivel de direcciones nacionales, a nivel también de bancadas que coordinan el trabajo legislativo. Entonces también hubo un trabajo legislativo de carácter previo para ver cuáles son las principales prioridades de cada partido, pero después en la discusión legislativa ahí uno ve quizás el verdadero rostro de cuál va a ser la posición con la que se va a plantear cada fuerza política. O sea, para mí sí es grave, por ejemplo, plantearlo en distintos medios de comunicación de que quieren presentar un tsunami de indicaciones para poder entorpecer directamente el debate legislativo. Yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes los entorpece mucho más que otras que puedan acusar, por ejemplo, que ha habido falta de diálogo. Si ha habido falta de diálogo o ha habido falta de proposición de ideas para poder llegar a algunos acuerdos en materia, aunque sean mínimas, pero relevantes para algunas fuerzas políticas, la izquierda es la que se tiene que hacer una autocrítica en ese caso. El solo hecho de las 2.000 indicaciones, incluso antes habían dicho que iban a ser 4.000, 5.000, pero que en el fondo el foco era que el debate no avanzara. Yo creo que fue muy, pero muy mal evaluado por la ciudadanía. Y lo otro que decía Sofía respecto también a los niveles bajos de aprobación del presidente José Antonio Kast, es cosa de ver la última encuesta CADEM cómo se han ido estabilizando e incluso levemente subiendo, porque siempre en discusiones tan amplias como esta y decisiones tan difíciles que hay que tomar como la del MEPCO, que pueden ser enormemente impopulares, el gobierno tiene la convicción de que son las decisiones correctas a largo plazo para los chilenos, para la economía, y que quizás no vamos a ver los frutos mismos durante en el corto plazo, quizás lo veamos el tercer o cuarto año, pero yo creo que esa es la actitud que tienen que tomar los gobernantes, no siempre quizás hacer lo popular, pero siempre hacer por convicción lo que él estime conveniente. Y tercer punto también, acá se señala que bajar los impuestos va a implicar una menor recaudación, y esa es una premisa que yo considero totalmente falsa, porque por ejemplo a raíz de la reforma tributaria de Michelle Bachelet se subieron los impuestos, se pretendía recaudar más y no se recaudó más, porque los inversionistas lo que hacen es irse del país, poner sus platas en otras partes, sumado a la inestabilidad política que puede haber en Chile, también eso genera desconfianza. Entonces un ciclo de cosas que no necesariamente es lo que plantea Sofía respecto a esa premisa. Les dejo tiempo para cerrar ideas. Sí, solo Sofía. quiero 2 puntos. El primero, yo lo que planteé es que en el corto plazo una rebaja al impuesto corporativo va a generar menos ingresos, porque efectivamente de un día para otro va a bajar de 27 a 23, que es la propuesta, y en al menos unos meses sabemos que va a ingresar menos plata porque hay menos impuesto. Entonces eso es algo como que estoy diciendo, en el corto plazo va a bajar la recaudación del Estado. ¿Y cuál es la alternativa que se está dando para que estos primeros 2 años, si es que, por supuesto, teóricamente en 5 años, en 4 años, esto empieza a generar mayor inversión y empezamos a recaudar más porque las empresas vienen a Chile y ven cómo podemos, en la teoría puede ser que en el mediano o largo plazo empecemos a recaudar más, pero es efectivo que en el corto plazo vamos a recaudar menos. ¿Y cuál es la propuesta alternativa a eso? ¿Cómo vamos a suplir? Y eso es lo que hemos planteado muchas veces desde la oposición. ¿Cómo en el corto plazo vamos a tener mayores ingresos para que no sigamos recortando programas sociales? Y eso es un tema que no se ha resuelto en el debate y que lo hemos planteado en diversos puntos. Entonces, eso es un tema. Y el tema de las encuestas, yo lo que creo es que hoy día la gente sí está descontenta con las medidas que se tomaron, por supuesto, porque le afectan directamente a su vida. La gente que tiene, por ejemplo, negocios con autos, que es la mayoría, todos los emprendedores, hay mucho también negocios sobre transporte, hablamos de diversos gremios que han planteado las dificultades que significa obviamente esta alza de la benzina. También los municipios, por ejemplo, ¿qué pasa con todos los autos
municipales y ese aumento que no estaba presupuestado, si estamos hablando de un aumento cerca del 30%. Entonces, lo que yo he planteado en eso no es necesariamente la aprobación o desaprobación del presidente. Estoy planteando que la gente ha dicho que una de las principales medidas por la que desaprueban al presidente es por la rebaja del impuesto a las grandes empresas, porque no se entiende que hoy día los que tienen más dinero vayan a pagar menos. Y eso es algo que yo creo que nos ha logrado clarificar de cómo nosotros vamos a suplir y de por qué en el mediano o largo plazo pues, se puede aumentar y mejorar los ingresos del Estado al final. Mauricio, para cerrar el bloque. Sí, yo creo que se sigue insistiendo en esa dicotomía o en esa suerte de lucha de clases de que acá se está favoreciendo a los más ricos, cuando bien sabemos, y yo creo que es un acuerdo transversal entre economistas no solo de derecha, sino también de centro izquierda, que es necesario bajar el impuesto corporativo del 17 al 23% porque hay que hacer más competitivo al país, y hacer más competitivo al país significa más inversión, y más inversión significa más creación de empresas, más trabajo, más empleo formal, mejores sueldos. Entonces yo creo que no hay que caer en esa lógica de lucha de clases que incluso para la izquierda no fue fructífera durante el gobierno de Gabriel Boric, sino que fue bastante repudiada por las personas, y que también deben cuestionarse el rol, que es un debate más interno de ellos, de cómo van a jugar respecto en el Congreso como oposición, si van a ser una oposición que construya o una oposición como fueron con el presidente Sebastián Piñera. Seguimos con ustedes acompañándoles en Enlace USACH. Estamos como siempre por la 94.5 de frecuencia modulada. También estamos en televisión digital 50.2 y además en diariosach.cl, nuestra señal online. Queremos quedarnos un poco con las señales que se están dando también desde otros partidos políticos y en particular con lo que apareció en la segunda el día de ayer, al menos en la edición inicial que aparecía en medios, referente a una entrevista a Franco Parisi, donde efectivamente estuvo abordando el tema de la mega reforma y particularmente los caminos que vienen de aquí en adelante. Habló de la reunión que se tuvo con el ministro Quirós, donde además plantearon sus posiciones. Él quiere que se apruebe su proyecto y nosotros queremos apoyarlo siempre y cuando nos cuide a la gente en términos de la reducción del IVA, pañales y medicamentos. Trabajaremos este fin de semana en un acuerdo para que volvamos a confiar, pero igual les pasamos la tarjeta amarilla al gobierno en la Comisión de Hacienda a propósito de lo que fue la abstención de Sandra Parisi. Y a la hora de abordar el tema de la forma en que se está además tratando de amoldar este proyecto, él señaló que obviamente era un proyecto malo, estoy de acuerdo, pero nosotros no queremos ganar en esto, queremos que la gente gane, y políticamente ya ganó el PDG. Si sale el proyecto ganamos, y si no sale, la gente va a decir que fue por culpa del gobierno y no habrá rebaja en el IVA de medicamentos y pañales. Es parte de las palabras, y aquí quiero quedarme un poquito con la mirada que se está haciendo desde los distintos sectores políticos del rol que está asumiendo el partido de la gente. Mauricio, parto contigo. Sí, mira, el PDG sabe lo que vale en el Congreso, sabe que tiene los votos clave, que más allá de las diferencias internas, políticas y el estilo que puedan tener y proyectar a los chilenos, tienen un valor en sí por su bancada numerosa. Recordar que en las últimas elecciones les fue bastante bien, y al no lograr ninguna fuerza política como tal que se defina de izquierda o derecha, una mayoría que le permita hacer lo que quiera, entre comillas, sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, el PDG, el Partido de la Gente, se transformó en la niña bonita, en un actor clave dentro de esto, y por supuesto que el mismo candidato, eterno candidato Franco Parisi, se está aprovechando políticamente, en el buen sentido de la palabra, que se entienda de esa manera, de la fuerza en cuanto a los votos que tienen dentro del Congreso, y han logrado varias cosas, se han conseguido materias muy relevantes para ellos, que lo vienen prometiendo hace harto tiempo, como es el tema de la rebaja del IVA de los medicamentos u otros temas más de carácter sociales, promesas por las cuales también a él le permitió sacar cerca del 21% de los votos en la pasada elección presidencial. No hay que olvidarse que estuvo a punto de pasar a segunda vuelta, quizás esperábamos un par de meses más y la historia sería distinta respecto al presidente que tenemos. Ahora bien, yo creo que el Partido de la Gente tiene desafíos mucho mayores. Franco dice que el PDG ya ganó, pero yo creo que en política las cosas cambian día a día, o sea, las pruebas están, y así es la realidad. Y el desafío que tiene el PDG es mostrarse como un partido serio que puede proyectar gobernabilidad y que puede ponerse también de acuerdo entre ellos. O sea, al final los partidos que sobreviven, los partidos que pueden impulsar reformas, que pueden influir, no solo es
con los votos que tienen, sino generar y permear su mensaje en la sociedad es mucho más difícil. Necesitas una estructura, necesitas principios por lo menos mínimos en común que tengan sus propios militantes, y esas dos grandes cosas no lo tiene hoy en día el PDG, y finalmente uno conoce a los diputados, algunos tienen harta visibilidad, pero no necesariamente sabe lo que piensan, y en política yo creo que es muy importante y para la gente muy necesario también saber más o menos cuáles son los principios que tienen para después no caer en sorpresas y no ser engañados mediante el voto una vez elijan a un representante de ese partido. Sofía, también tu mirada en torno a las reflexiones de Franco Parisi en la segunda, fue unos días atrás, no es particularmente de ayer esta nota. Me quedo contigo. Sí, mira, lo primero yo creo que sobre el aspecto en discusión que estamos hoy día dando en el Congreso, creo que el PDG ha tomado una estrategia de llegar a ciertos acuerdos con el gobierno, con Quirós en este caso, para poder avanzar en sus propuestas que ellos tienen en su programa, lo que en una primera parte tuvo una caída, no sé si se acuerda la semana pasada, entiendo que fue esta crisis y esta diferencia y que no habían llegado a un acuerdo, y salieron por prensa a decirlo también. Y esta semana yo creo que también ha sido un poco más que se ha vuelto a abrir la conversación y el diálogo entre el gobierno y el PDG. Pero en particular creo que hay algo que es importante dentro de la estrategia que tiene también el PDG, que tiene que ver hoy día cómo ellos, porque ellos tienen cierto electorado, tienen ciertos lineamientos, de hecho los plantea la entrevista a Franco Parisi, el tema del emprendimiento, sí, de los autos tuneados, que es algo que es como su sello de comentarlo. Pero me parece que esa estrategia, hoy día ellos tienen que ver cómo conversa las decisiones que toman en materia legislativa con el electorado que tienen ellos. Y yo creo que ese es el desafío en el fondo. ¿Cómo se va midiendo si el partido, la gente que se siente identificada con el partido de la gente, hoy día está de acuerdo o no con la mega reforma? Y eso no tiene que ver tan solo con las posturas que uno va tomando en términos de la negociación legislativa, sino también tiene que ver con el debate público que está teniendo este proyecto hacia afuera. Y yo creo que ahí está la gran disyuntiva del PDG en el fondo. ¿Cuál va a ser y cuánto están dispuestos a entregar? Porque finalmente las votaciones que tienen los parlamentarios identifican una postura y una decisión que toma cierto partido sobre un proyecto o no, o sobre ciertas políticas. Y como para clarificarlo más, yo me acuerdo que cuando pasó las votaciones de los retiros, ya en el tercero, el cuarto, la gran mayoría estaba en contra de las bancadas de los partidos políticos, estaban en contra porque sabíamos el daño que se estaba haciendo, por supuesto, a la economía, pero la presión social era tan alta en términos de que la gente estaba tan de acuerdo con los retiros que los parlamentarios terminaban igual votando a favor. Y yo creo que aquí puede ser en este contexto que todavía no vemos cuál en el fondo va a ser la estrategia y el diseño que va a tomar el PDG de acuerdo a la presión que va a existir hoy día con la gente. Y no hablo necesariamente de movilizaciones y otra cosa así, sino que hablo que efectivamente el debate se está dando en la familia y cuál es el apoyo que tienen ciertas políticas que se están proponiendo desde el gobierno. Y el PDG va a tener que tomar otra postura. Y algo que me parece igual importante también del debate. Ellos plantearon hartas indicaciones al proyecto. Y ayer, como vimos, el gobierno bloqueó la posibilidad de dar esa discusión. Y esa posibilidad también se bloqueó para el PDG, no solamente para la oposición. Y creo que hay otra dificultad que se concatena con eso. El PDG no tiene representación en el Senado. Entonces, para ellos, el debate era la posibilidad que tenían de incidir, exactamente. Entonces, porque en el Senado, que entiendo que es la estrategia de alargar ahí más el debate, porque se va a dar una discusión más lenta en el fondo con el tema de las indicaciones, no van a estar el PDG. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad de incidencia de ese partido? Sobre todo porque ellos llegaron a un acuerdo legislativo con el gobierno. Pero ese acuerdo legislativo tiene que pasar por el Senado, donde ellos no tienen representación. Entonces, eso también yo creo que es interesante verlo qué va a ir pasando en ese marco. Sí. Mauricio. Sí, comparto varias cosas. El PDG tiene varios desafíos. Es verdad que no tienen representantes en el Senado. Y ahí es donde yo planteaba en el primer bloque, es donde se va a centrar la verdadera discusión por los motivos que ya sabemos, que finalmente terminó predominando el estilo más que las ideas de fondo en esta discusión en la Cámara, que termina, por lo menos en la Comisión de Hacienda el día de hoy, para total despacho. Entonces Franco Parisi hace su juego, hace el juego que le tocó, que le acomoda, que impulsa, pero el PDG, al no ser un partido tan grande en cantidad de representantes, en alcaldes, en diputados, en concejales, en un sinfín de estructuras que se requieren para esto, también hay que ver ahora cómo puede influir desde afuera. Porque yo creo que en esto no solo basta el mensaje o el titular o la portada en el diario para decir, oye, mira, esta es la postura del PDG, está bien, está clara, marcan un punto.
pero si eso no se traduce en influencia real, sus propios adeptos se terminan aburriendo en cuanto a lo que puede lograr o no. Al final ese es el riesgo de partidos que tienen liderazgos personalistas, en muchos casos populistas, y en la práctica también con un nivel muy dispar de cuáles son las convicciones personales de cada uno. El otro día había una encuesta que salía hace 2 semanas, recuerdo, que el 69% de los chilenos cree que el partido de la gente no se mantendrá unido. Y ahí el debate que se va a abrir es el verdadero liderazgo que tiene o no Franco Parisi, porque ya no tiene excusa. Recordar que las veces pasadas, las campañas anteriores, o lo hacía desde fuera, o después cuando perdía la elección estaba más, no en la interna del partido, sino que de repente con un par de declaraciones, pero ahora sí se ve muy comprometido en la estructura partidista del partido, más allá de donde esté, tomando decisiones. Su hermana Sandra Parisi también es un actor muy relevante. Por fuera también está Javier Olivares con un estilo y con convicciones, creo yo, totalmente distintas a lo que intenta proyectar el PDG. Por otro lado, Patricio Briones, diputado de Valparaíso, de la región de Valparaíso también, con ganas de llegar a acuerdos. Entonces tiene un desafío de conjugar muchas cosas, no solo el factor comunicacional, que siempre fue quizás la única exigencia que se le hacía a Franco Parisi. Sofía, y también te hago extensiva para también después lo puedas comentar, Mauricio, de qué manera también se maneja la estrategia de parte del resto de los partidos. Pensando no solamente en ese escenario presidencial que está más alejado, pero en las otras contiendas políticas que se vienen de aquí en adelante. Mira, yo creo que lo importante hoy día sobre el diseño, y como lo dije anteriormente, cada partido hoy día tiene su propia estrategia en el Congreso. Ahí está la estrategia de acuerdos, está la estrategia de abrir canales de conversación, como hay muchas posibilidades. Y yo creo que el PDG hoy día efectivamente está en un proceso muy abocado a mantener su bancada unida, como lo decía Mauricio también. Hay intereses muy diversos y yo creo que obviamente tienen que mostrar que es un proyecto coherente por también lo que ya conocemos que pasó anteriormente con los parlamentarios que se salieron todos del partido. Y en ese marco, como la coherencia que tienen que mostrar también, no solamente es hacia el mundo político, por así decirlo, sino que también es hacia la gente de que es un proyecto duradero. Ahora, yo creo que el PDG tiene una base constituida de adeptos y de electorado, porque efectivamente hay personas que se identifican con las propuestas de ese partido, se identifican con elementos, como lo dije anteriormente, el emprendimiento, la rebaja del IVA, que son algunas cosas que se han planteado como parte también de las propuestas como en el marco. Y yo creo que el Partido de la Gente es un proyecto político que tiene, por supuesto, ventajas y desventajas como lo tienen todos los otros. Pero en ese marco creo que lo importante es que nosotros también desde la oposición, y también como lo hemos planteado, los canales tienen que estar abiertos hacia todos lados, tal como lo hace hoy día el oficialismo, el gobierno, con el Partido de la Gente, la oposición también plantea, porque es posible llegar a ciertos acuerdos en ciertos elementos, pero lo que no significa que tenemos una alianza, ni que vamos a ser aliados en el futuro o no lo vamos a hacer. Pero creo que en el marco social, el PDG plantea ciertos elementos que a la gente le hacen sentido, y yo creo que lo importante, al menos desde la oposición, es que nosotros veamos también qué pasa con eso. Y ahí ¿hay líneas rojas ahí, Sofía? O sea, es que hoy día lo que hemos visto en el debate es que ellos plantearon ciertas propuestas que me parece bien, creo que son dificultosas en términos, insisto, de nuevo, macroeconómicos, porque lo que apuntan es mayor gasto fiscal, cómo vamos a eliminar el IVA, otro impuesto que vamos a eliminar y cómo eso se va compensando finalmente con mayor recaudación. Entonces, al final me da la sensación de que hoy día estamos solamente, como y con la inclusión de lo del PDG, planteando eliminar ingresos, pero vuelvo al punto, ¿cuándo vamos a ver la propuesta para que esos ingresos de aquí a 2 años? Entonces, yo diría que más que haber líneas rojas o no, creo que en ciertos debates vamos a tener diferencias, por supuesto, por algo somos proyectos distintos, pero hay algunos elementos que efectivamente ellos plantean que yo creo que hacen sentido y que hay que revisarlo e ir evaluando, obviamente, caso a caso. Entonces, lo planteo porque no creo que haya hoy día algo que uno dice como no estoy de acuerdo de lleno porque es el PDG, sino que también porque obviamente ellos plantean propuestas que hay que verlas en su debido mérito. Mauricio, también desde tu perspectiva. Sí, mira, yo creo que estamos, o todavía no entramos a la etapa donde todos los partidos y todas las fuerzas políticas dentro del Congreso analizan cuál va a ser el rol que van a jugar o desde la oposición o desde el gobierno. La UDI, eso sí, tomó una definición clara del día 1. Nosotros somos un partido oficialista, somos un partido leal al gobierno, lo cual bajo ninguna circunstancia
significa ser incondicional absoluto, sino que vamos a ser leales en cuanto a los temas comunes que tenemos, los temas que hemos impulsado con fuerza, y también vamos a ser críticos en tiempo y forma cuando corresponda. Incluso lo hemos sido críticos también con otros partidos, con el mismo presidente del Partido Republicano. Yo personalmente lo fui hace 2 semanas cuando criticó de manera muy fuerte al segundo piso. Yo creo y estoy convencido que para que un gobierno tenga éxito tiene que estar unido, y siento que la ropa sucia se lava en casa. También lo fuimos con Paulina Núñez, con Diego Chalper en algunas ocasiones, pero nosotros estamos en una parada muy constructiva, muy de ser leales, de contribuir, de entender que tenemos una gran responsabilidad, porque esto no se trata solo de estar 4 años por estar, sino poder proyectar los gobiernos de derecha para que nuestros principios, nuestras ideas que en un momento fueron perdiendo terreno, vayan ganando más terreno y vayan impulsando las reformas que nosotros creemos necesarias para que Chile vuelva a crecer. Entonces, en resumen, vamos a ser un partido leal, lo cual bajo ninguna circunstancia significa ser totalmente incondicional. En la práctica vamos a apoyarle lo bueno, vamos a hacer críticas constructivas en lo malo, pero en tiempo y forma. ¿Hay convergencia en algunos temas con el PDG? Y respecto al PDG, bueno, el PDG se define como un partido que apoya una economía social de mercado, un partido que cree también que esta economía libre tiene que ser regulada, en algunos temas cree que tiene que tener una rebaja de impuestos a áreas específicos. Entonces yo creo que sí hay puntos de convergencia, pero lo clave acá, aunque parece un poco ya insistente hablar de esto, pero es el estilo, porque al final si eso no se traduce en acciones concretas y en seriedad y en que vale la palabra empeñada del PDG, no podríamos tener cosas en común. Sí. Sofía, para cerrar el panel además. Sí, yo creo que vuelvo al desafío que tiene hoy día en esta primera fase el PDG. También pasa como que como son unos votos importantes, porque al gobierno le faltan 2 para tener la mayoría en la Cámara. Insisto, en el Senado la cosa va a ser muy distinta, porque el PDG va a salir un poco de la conversación, y creo que han aprovechado bien estas semanas de mantenerse como parte de la agenda pública, en el fondo del debate de la mega reforma. Entonces, pero en ese marco me parece que lo importante va a ser qué va pasando hacia adelante con las posturas que van tomando y cómo ellos van a llegar a ciertos acuerdos o desacuerdos con el gobierno. Y en ese marco yo creo que efectivamente en algún momento ellos van a estar trabajando con el gobierno y en algún momento van a estar trabajando con la oposición, también dependiendo obviamente de hacia dónde vayan como las políticas que están planteando. Pero en el desafío de la unidad yo creo que hay ciertos actores de su bancada que efectivamente van a ser muy complejos de llevar durante el periodo parlamentario, porque lo que pasó el otro día con Javier Olivares, que todavía está en debate si es que efectivamente había o no alguna causa previa con la situación de que de maltrato. Entonces todavía está eso en debate, porque han salido muchas contradenuncias, por así decirlo, de varios elementos. Y eso obviamente se genera como un show mediático, también esta crítica a Fiscalía de que por qué no le dieron prisión preventiva a las personas de la agresión. Entonces me parece que esas formas efectivamente les van a ir pasando la cuenta igual al PDG, también lo que pasó con el Dr. File hace unas semanas atrás también. Y finalmente lo que vamos a ver es que se los puede ir comiendo el espectáculo, si eso también pasa, porque finalmente cuando nosotros tenemos una política que solamente busca generar clics en redes sociales y que generemos como la mayor amplificación de lo negativo y de la conflictividad, lo que va pasando es que la gente igual se cansa de ese tipo de política. Yo creo que ahí hay una lectura muchas veces de, como lo es sin filtros, por así decirlo, de que la política de la agresión, la política fuerte, la política de la pelea, genera réditos, pero eso yo creo que hay una gran parte de la población de que no está de acuerdo, porque por algo, obviamente uno cree que el Congreso es el espacio de diálogo donde están las personas que saben más y que en el fondo están haciendo las leyes para que nos mejore la vida. Entonces yo creo que eso es un elemento que si ellos no toman ahora como partido, puede pasarles la cuenta con fuerza en unos meses más. Sofía Fuentes, Mauricio Cárdenas han estado con nosotros en el panel del día de hoy. Muchas gracias, un gran abrazo, nos reencontramos pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tuvimos, creo que, un buen debate. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto, porque va a dar que hablar. Sí, va a seguir dando que hablar. Muchas gracias también por la invitación.